Y bueno, he olvidado agradecer también a mi camarada, a mi colega aquí en la universidad, el maestro José Nicolás, quien también forma parte, digamos, en el espacio de los docentes de esta experiencia del Seminario de Teoría Crítica, quien en esta ocasión está presentando un documental en torno a la defensa del territorio en Tlaxcala, pero a partir de la segunda sesión estará con nosotros y bueno, entonces voy a proceder a hacer una pequeña introducción para después interpelar a nuestros estudiantes de filosofía política, de filosofía de la ciencia, en torno a esta obra muy influyente, quizás una de las obras más influyentes del siglo XX en Occidente, El hombre unidimensional, ¿no? En torno a la ideología de la sociedad industrial avanzada, ¿no? Bueno, creo que habría que mencionar que una de las, digamos, miradas o de las aproximaciones para poder, digamos, acercarnos a este libro es decir que fue uno de los libros más influyentes para el, digamos, el movimiento del Mayo francés, ¿no? De 1968. Este libro apareció en 63, ¿no? Y anticipó muchas de las reflexiones que el movimiento del Mayo francés interpeló a la sociedad francesa, a Occidente y al mundo, ¿no? Y que tienen que ver justo con la cosificación y mercantilización de la vida, ¿no? Entonces, justamente el libro nos permite rastrear las simientes, remanentes, los nutrimentos, digamos, que alimentan esta sociedad industrial avanzada, ¿no? En particular en Francia, tiene hondas implicaciones en torno a cómo la sociedad industrial, digamos que de alguna forma sería la interpelación que Marcuse hace del concepto de industria cultural de Theodor Adorno y Max Horkheimer, ¿no? En la dialéctica del iluminismo, es decir que nuestra sociedad, vamos a decir una sociedad industrial, eh, tiene en ciernes, digamos, engendra y, digamos, produce una experiencia ambivalente en torno a producir las posibilidades del cambio social radical, pero al mismo tiempo producir experiencias de totalidad histórica, social, cultural, que impiden que muchas veces las personas se den cuenta de la propia potencia que tienen para hacer acciones transformadoras, ¿no? De alguna forma el libro por ello se encuentra entre el camino de un pesimismo cultural que de alguna forma nos está transmitiendo que la totalidad de las relaciones sociales capitalistas impiden que nosotras y nosotros mismos podamos imaginar otras formas de relacionarnos, pero también en esa ambivalencia nos muestra por instantes los lugares, los tropos, los espacios, los horizontes en los que una transformación en una sociedad como la nuestra podría ser posible, ¿no? Entonces, con esa ambivalencia es muy importante también mencionar que para Marcuse la relación social que, digamos, engendra esta sociedad industrial es una relación social que mercantiliza y cosifica la vida humana y todas las formas de vida, ¿no? Entonces, esa es justamente la, digamos, la urgencia de pensar otras formas de sociedad, ¿no? Imaginarnos desde otros lugares de enunciación, ¿no? Que la sociedad industrial nos ha vuelto, digamos, mercancías, piezas de una misma ensambladura, ¿no? De un mismo ensamblaje que produce pues las sociedades en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay algo ahí muy importante que va a constituir como los contenidos del Mayo francés de 68, ¿no? Que es como la crítica a la sociedad patriarcal, ¿no? A la sociedad colonial y a la sociedad capital, ¿no? Esos son tres ingredientes fuertes de la crítica del movimiento estudiantil y del movimiento social comunitario popular obrero de Francia en 68, ¿no? Y que les comentaba en otra sesión, ya fuera del seminario, que era como uno de los grandes desafíos de la cultura francesa, asumir la carga histórica cruel, violenta y sacrificial de la administración colonialista, ¿no? Entonces, buena parte de la reflexión de Marcuse tiene que ver
con las consecuencias humanas, sociales, culturales, civilizatorias de ese proceso de colonización, ¿no? Entonces es muy importante asumir esa digamos, dimensión, porque sin ese carácter, digamos, de lo que implicó y ha implicado la sociedad colonialista o el colonialismo como una forma de relacionarnos en la historia, no entenderíamos la percepción de Marcuse en esta dimensión del hombre unidimensional, ¿no? Y entonces, ¿por qué se llama el hombre unidimensional? Porque para Marcuse, digamos, en la sociedad industrial ya no hay cabida para pensar al hombre, al ser humano, a la cultura humana, a la civilización, más allá, digamos, de esas amarras, de esos paradigmas cartesianos, bidimensionales, ¿no? Binarios, ¿no? En los que la sociedad capitalista industrial nos ha digamos, constituido, ¿no? Es decir, la primera forma de dominación que Marcuse, junto con la teoría crítica y junto con muchas otras y otras en su época, aporta, es decir, que comenzamos a hacer de la naturaleza una cosa, un objeto a ser administrado, ¿no? Y entonces esa naturaleza, digamos que de alguna forma nos constituye también, porque en ningún momento podemos separarnos, digamos, de eso que llamamos naturaleza, pues determina en gran parte las respuestas que tenemos como sociedad ante los procesos de cosificación y mercantilización. Es decir, justo porque atravesamos sociedades donde se mercantiliza la vida, es que es tan difícil reivindicar y dignificar la vida humana, porque ya todo en el entorno está siendo completamente objetivado y mercantilizado, ¿no? Entonces, ahí hay otra de las grandes consecuencias de este pensamiento y de esa ideología de la sociedad industrial. Otra gran hito es esta promesa eterna de que la innovación tecnológica, técnico-científica nos llevaría a estadios de civilización cada vez más libres, refinados, bondadosos, verdaderos, lo cual sabemos muy bien ha sido una de las tendencias pues más avasalladoras, digamos, del pensamiento en Occidente, ¿no? Todas y todos sabemos que esta promesa de libertad que engendra la técnica, la tecnología o la ciencia es un camino completamente ya rebasado y cuestionado, ¿no? Es decir, estamos, justamente eso es algo importante, leyendo este libro, cuando estamos viviendo instantes de peligro, ¿no? Las reivindicaciones nacionalistas en el mundo engendrando guerras colonialistas, ¿no? Engendrando guerras imperialistas, pero también estamos atestiguando quizás el fin de una crisis sanitaria que solo podría ser imaginada con otra crisis, en este caso ya civilizatoria, que casi que plantearía la posibilidad o no de la continuación de la especie humana en este planeta y de todas las otras formas de vida. Entonces es muy interesante que nos parece en el seminario que podríamos construir estos conversatorios a partir de leer a los autores, pero en el contexto que estamos viviendo, es decir, cómo podemos leer a Marcuse, el hombre unidimensional, pero en el contexto de la pandemia, en el contexto de la guerra civilizatoria, de las guerras imperialistas, de las guerras al final del capital, y cómo puede de alguna forma este libro ser sintomático de esto que estamos viviendo y que tiene que ver justamente con la honda crisis civilizatoria que estamos viviendo en esto que Hernán Vega Cantor llama el capital onceno, ¿no? Entonces, quisiera hacerle algunas preguntas a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros a propósito del libro, del hombre unidimensional, y en primer lugar tendría que ver con cómo podemos leer a Marcuse a la luz o a los claroscuros de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué nos aporta de la reflexión que estamos viviendo en torno a esta crisis, digamos, ¿no? Sanitaria, pero también sociodemográfica, cultural, social, económica, política? Y lo digo en el contexto, la pregunta va en el sentido de que la sociedad administrada, esta sociedad industrial avanzada de la que Marcuse habla, también produce muchos mecanismos de vigilantismo, de vigilancia, de poder, de dominación, ¿no? Entonces la pregunta más concreta sería, ¿cuáles son algunos de los aparatos de dominación, violencia o exclusión social que ustedes han podido atestiguar a lo largo de esta pandemia y que de alguna forma interpelarían la obra de Marcuse?
¿Hay algunas formas de violencia concretas de esta pandemia que ustedes podrían de alguna forma interpelar a propósito de la obra de Marcuse y el hombre unidimensional? ¿Alguna? Sí, creo que es importante un poco tratar de conocer cuál es la concepción primero que tiene Marcuse acerca del sistema que hoy nos rige, un sistema capitalista que se concibe como un ente entero, un ente vigilante, un ente supremo que no deja cabida a otro poder que no sea el suyo. Instaurándonos en la pandemia, desde hace un par de años se considera que la vida humana se ha ido modificando cada vez más y más radicalmente. Ahora, escuchando un poco la introducción y acerca de la pregunta concreta que realiza, se me ocurre definir como una acción quizá tan simple, pero un poco escandalosa en una sociedad pandémica como la que vivimos. Quizá podría ser el uso del cubreboca. Cómo el uso del cubreboca ha significado eh, una, una medida de salud, pero que también puede ser una medida de control, porque ¿qué pasa cuando tú vas a algún establecimiento y aunque te urja algún tipo de, eh, de material o algo que tengas que ir a comprar o algún insumo que necesites, por el simple hecho de no traer un cubreboca te están aislando y están aplicando en ti pues una medida de alienación prácticamente. Esto en el sentido de que tiene una validez ante la sociedad porque el mismo Estado se ha encargado de hacer pues campañas acerca de la importancia de este artículo y de lo beneficioso que puede llegar a ser para poder combatir este tipo de situaciones pandémicas. Pero viéndolo por otro lado, también se está alienando y limitando a la población que quizá por desinformación o por falta de, conciencia quizá no lo porta en momentos pues importantes, ¿no? Creo que considero es uno de ellos. Podría ser uno más en el entorno de la pandemia el simple hecho de la necesidad de contar con tu certificado de vacunación o de ser una persona que apoye este modelo pues de ¿cómo decirlo?, de cuidado, de salud, ¿no? A las personas que no se vacunan, no, pues quizás se les ve un poco raro sobre por qué no lo hacen, se les sobrejuzga. Y también al momento de que ingresan a algún tipo de establecimiento, en el caso de alguna escuela como la que nos encontramos, se nos pregunta de alguna cierta manera si estamos en ese porcentaje de personas que han autorizado el uso de esas sustancias en nuestro cuerpo o por el contrario, pues no vamos a favor de ese camino. Entonces creo que son dos acciones que quizás son muy desapercibidas porque después de 2 años esto se ha normalizado y prácticamente personalmente no concibo una vida fuera de las vacunas o del cubreboca, ¿no? Entonces creo que esto llegó para quedarse, pero de qué manera el Estado está actuando como siempre lo ha hecho, como un molde que delimita los caminos por donde ir, ¿no? Que delimita las acciones que son válidas y que son éticamente correctas, algo que quizá más adelante podremos abordar acerca de este pensamiento un poco acerca de la eticidad que no solamente Márquez aborda, sino que pues varios otros. Sí, sin duda, ¿no, colega? La dimensión de la mercantilización de la vida se ha agudizado y agravado en el contexto de la pandemia porque hemos podido darnos cuenta, digamos, con mayor claridad, ¿no?, que la salud es una mercancía, ¿no?, que está al alcance de quien puede pagarla, ¿no? Y no estoy hablando desde la dimensión, por ejemplo, de la prevención, ¿no?, que tiene que ver mucho con las comorbilidades que existen en nuestra población y que son el germen que produce las defunciones, ¿no?, en gran parte de los momentos, de las incidencias, ¿no?, sino al hecho de que pudimos darnos cuenta que las personas que tienen seguridad social pueden acceder al servicio de salud, que las personas que pueden adquirir una póliza de seguros médicos mayores pueden también acceder a ese sistema, pero el resto de personas que se encuentran en la precariedad, en la fragilidad, en la vulnerabilidad, digamos, laboral y social,
pues justamente han tenido que acudir y atenderse desde otros lugares que refuerzan esta idea de que la vida pues es una mercancía para el Estado, para la nación y para las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Es decir, parecería que justo esta pandemia nos muestra no solo que son una mercancía, la salud, la educación, la vivienda o cualquier otro derecho y prerrogativa social política, sino que se ha, digamos, desnudado, ¿no? Los verdaderos gérmenes, digamos, de buena parte de las instituciones que llamamos públicas o que llamamos incluso también democráticas, ¿no? O sea, en mi perspectiva es ver con una cruel mirada, pues que a quien ha afectado más esta pandemia es justamente a las fragilidades, las vulnerabilidades y los escenarios de marginación social en el mundo y en México, ¿no? Entonces, justo eso es lo que nos recuerda Herbert Marcuse en este libro, ¿no? Es un potenciador de cambios o de acciones transformadoras y de movimientos sociales, porque les está diciendo, tenemos que hacer algo frente a esta mercantilización de la vida, si no, los derechos sociales, políticos, comunitarios, culturales, de todas y de todos están en constante peligro, ¿no? Hay que defenderlos y es por lo cual esta obra generó tal influencia en el movimiento social, ¿no? Porque fue un libro que puso en el centro este debate, ¿no? Esto que llamamos democracia es una forma, digamos, que en lugar de incluir, excluye, porque produce buena parte de los bienes, prerrogativas, derechos y necesidades, ¿no? Incluso, pues eso, una mercancía, ¿no? Una forma de cosificar la vida y de cosificar la lucha, ¿no? También. Y eso es algo bien importante, porque incluso la lucha social comunitaria puede ser cosificada, es decir, puede volverse una mercancía también para la propia sociedad hegemónica, ¿no? Entonces, es un libro bien potente y bueno, otra pregunta que quisiera plantear antes, no sé si hay algún por ahí comentario por su parte en torno a esta perspectiva de leer a Marcuse en la pandemia. Sí, adelante. Y les agradecería mucho como vamos a transmitir el video para redes sociales que se presenten. Den también una pequeña presentación, ¿no? ¿Qué licenciatura estudian? ¿En qué semestre? ¿Cómo se llaman? Eso podría ser muy bueno. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Ariel García, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas. Bueno, complementando un poco lo que mencionaba mi compañera y lo que mencionaba usted, se me hace muy notorio que previo a la pandemia, Marcuse de alguna forma estaba presente en lo que vivíamos día a día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tipo de manifestación que se lleva a cabo durante nuestro proceso de vida, creo que es una pues, idea muy clara de que se mercantiliza con todo. ¿Por qué? Porque evidentemente, como lo menciono, previo a se vivían manifestaciones de estudiantes, comenzaban manifestaciones del movimiento feminista, diferentes cuestiones que a pesar de lo complicado que ha sido, se comenzaba como a evidenciar de cierta manera la cuestión, eh, quizá un poco dura de la vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era un previo a lo que estábamos a punto de vivir, porque al tener como una sociedad un poco destruida, un poco dividida en diferentes cuestiones, tanto económicas, políticas, escolares, de cuestión de salud. Creo que cuando comenzó la pandemia se evidenció toda esa cuestión, eh, toda esa fragilidad del Estado. Se manifestó las necesidades, las carencias, las problemáticas, creo que ya existían, se dieron a una alza, y todo esto pues creo que la pandemia lo vino a evidenciar de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque pues al comienzo de la pandemia, eh, bueno, el sistema de salud colapsó, la educación de alguna forma continuó, pero también tuvo un cierto fracaso, si lo podemos ver así. ¿Por qué? Porque los estudiantes de alguna forma pues comenzaron
Estado fue consumido por los problemas, por el capitalismo, y tristemente pues se evidenció un poco también que las personas que tenían acceso a un digamos a un sistema de salud un poco privado o un poco más avanzado que el sistema de salud convencional, el sistema de salud mexicano, que es gratuito, pues muchas personas preferían irse por la cuestión particular, ¿no? Porque yo escuchaba comentarios durante la pandemia que decían, no te vayas al IMSS porque si no nada más te vas a ir a matar. ¿Por qué? Porque creo que era una evidencia de que a lo mejor las cuestiones o las maneras en las que se llevaba a cabo bueno, el tratamiento al COVID, pues a lo mejor era muy precario, era muy nulo, era simplemente una cuestión de no tan organizada, y eso fue una evidencia muy clara del fracaso del sistema de salud mexicano. Y pues muchas personas que tenían la posibilidad económica pues evidentemente fueron a una cuestión particular, a hospitales particulares, médicos particulares, absolutamente todo que era por cuenta propia, ¿no? Creo que es importante analizar esto porque abre o da paso a creer o a evidenciar que también el Estado es más frágil de lo que creemos, que el sistema capitalista podría decirse que está por encima de, y pues evidentemente nosotros al pertenecer directamente a un Estado, pues al fracasar el mismo sistema, pues nosotros nos vemos afectados. Creo que ese podría ser mi comentario. Está buenísimo y estoy recordando que justamente desde muchos espacios de la lucha, de la resistencia en el mundo antes de la pandemia, justamente ese era un síntoma, era como una especie de pensamiento en el aire, ¿no? En torno a que el mundo que estábamos viviendo hasta que llegó la pandemia era un mundo en efervescencia, ¿no? Estábamos viendo manifestaciones en España, en Francia, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en México, en los Emiratos, en Yemen, en el norte de África, en Asia, en Hong Kong. Es decir, todo el mundo estaba como en efervescencia, ¿no? Y justo la pandemia vino a trastocar, ¿no? Esa relación de las poblaciones en movimiento, insurreccionadas ante distintas formas de dominación y control, ¿no? No hay que olvidar, por cierto, ¿no? Que en el contexto antes de la pandemia se estaba gestando en Puebla, ¿no? En el estado de Puebla y a nivel, digamos, del movimiento estudiantil, una protesta fuerte contra la violencia y la inseguridad y la delincuencia, ¿no? O sea, contra los feminicidios, contra los estudiantes asesinados en distintas circunstancias. Eso es algo interesante lo que planteabas justamente porque había como ese pensamiento de que la pandemia había venido de alguna forma a eh, pausar, ¿no? O de alguna forma hacer a un lado esas agendas políticas que se parecía se estaban abriendo fuertemente. Es decir, incluso algunos ya estaban hablando de un nuevo mayo, digamos, ¿no? Un nuevo ciclo de luchas en el mundo que no se veían desde la primavera árabe, ¿no? Como le llamaron a estos movimientos de mediados del siglo, bueno, por ahí de 2014, 2015, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que planteas, ¿no? Cómo nos encontró la pandemia, que creo que sería una de las palabras clave. Y Marina García es una gran pedagoga española, dijo en algún momento, creo que se los mencionaba, que el encierro nos había desencerrado, ¿no? Es decir, que de alguna forma el encierro, el distanciamiento para aquellos que pudieron lograrlo o de realizarlo, había sido un momento muy claro de reflexión en torno a qué sociedad queremos y qué universidad queremos a partir de lo que la pandemia ha hecho de nosotros, ¿no? Entonces, hace poquito, hace una hora o 2 horas, venía escuchando una diplomatura en debates contemporáneos en pedagogía que Claxo ha desarrollado
y están hablando de la contemporaneidad, ¿no? Por una escuela que no atrase, así se llamaba el seminario virtual. Y justamente lo que reivindican es una escuela que se tome el tiempo de reflexionar, ¿no? Y lo que decían los compañeros, compañeras en Argentina es que esta idea de nombrar el seminario de por una escuela que no atrase es una provocación, porque lo que justamente quieren decir es que ahora que estamos volviendo a este concepto de la presencialidad, ¿no? Y que cada uno de nosotros cuatro, ¿no? Y todos y todas quienes puedan escucharnos en algún momento o vernos, podemos saber es que traemos ya nuestras maletas repletas de experiencias de la pandemia, repletas de conocimientos, de duelos, ¿no? De pérdidas, de fracturas, ¿no? Que implican esos 2 años que hemos vivido en la zozobra, en el vilo, muchas veces afrentados, teniendo que enterrar amigos, familiares, ¿no? Entonces hay algo ahí que todos y cada uno de nosotros ha traído durante estos 2 años y que ahora estamos poniendo en el colectivo escolar, ¿no? En esta escuela que queremos que se tome el tiempo de mirarse a los ojos, de reflexionar desde qué lugares estamos hablando ahora, que el mundo está totalmente cambiado, que hay que reivindicar una escuela resiliente, es decir, una escuela que aprenda como a ir a un paso distinto al de el avasallaje de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos equiparar el ritmo de la vida contemporánea al tiempo de la escuela, simplemente nos volveríamos locos, ¿no? Porque lo que deberíamos antes sería reivindicar un momento, un espacio, un tiempo, como el de los claustros universitarios, donde es posible de alguna forma reflexionar y sopesar las cosas con mayor lentitud, con mayor resiliencia, ¿no? Con mayor eh, sosiego, sí, ¿no? Para afrontarlas, ¿no? Entonces, pues grandes temas los que han abierto los compañeros. Colega, ¿tienes algo que sumar a lo que venían diciendo? No, por el momento Por no. el momento no. Muy bien. Bueno, hay un tema también en Marcuse que tiene que ver con su herencia de la teoría crítica, que es lo de la industria cultural, ¿no? Él sienta los incipientes llamados, digamos, a pensar esto que vendría después de la Segunda Guerra Mundial y que a partir de los años 80 se volvió como un gran hito de pensar, ¿no? Por ejemplo, desde las formas de acumulación y desarrollo y producción de capital, ¿no? Que son las industrias culturales, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en Marcuse rastrear que, que él va a ubicar en la cultura el lugar específico donde se construyen esas formas de dominación más sutiles y más, vamos a decir, placenteras, que explican por qué muchas veces es difícil hacerle frente a las formas de control o dominación de la sociedad capitalista, ¿no? O sea, hay una interesante reflexión en Marcuse en este libro El hombre unidimensional, porque dice él, ya no es la disciplina salarial, ¿no? Solamente, sino hay formas más sutiles de construir control y dominación que tienen y apelan a estas formas de la cultura que se vuelve una industria y que construye nuevas formas de subjetividad, ¿no? Entonces la pregunta que yo les quisiera hacer ahora, hablando de cómo leemos a Marcuse en la pandemia, es ¿qué tipos o modelos de subjetividad ustedes consideran hemos heredado de esta pandemia y que ahora de alguna forma estamos atestiguando, ¿no? ¿Algún indicio por ahí? Yo tengo uno, ¿no? Que quisiera contarles desde la perspectiva de la alimentación. O sea, desde el concepto de industria cultural o de la reflexión de la ideología de la sociedad industrial, ¿saben que me pareció muy paradójico? Que mientras buena parte de la población global estaba todos los días rompiendo el cerco del encierro, del distanciamiento social o de la jornada nacional de sana distancia, porque tenía que buscar diariamente qué iba a comer o cómo iba a solventar o sustentar su vida, junto a ese escenario, digamos, de fragilidad, de precariedad, de mirar largas filas, ¿no? En Europa de personas, en particular en España o en Portugal, ¿no? Esperando un almuerzo, ¿no? Brindado por la municipalidad, o personas en nuestras ciudades buscando en la basura, o personas construyendo tramas de resistencia
de lucha, ¿no? Desde las ollas comunes de Venezuela, Uruguay, Argentina, Perú, o Colombia, Brasil, ¿no? Esos escenarios de la alimentación, o incluso algo que yo arrastré en algún momento, que eran personas que sacaban a vender productos a cambio de comida, ¿no? Productos que tenían, digamos, al alcance de sus manos, o incluso, eso es algo que pude llegar a rastrear también en ciudades mexicanas, no sé si latinoamericanas, sí centroamericanas, anuncios de familias en sus hogares que ponían pues casi como auxilio, ¿no? Si tienen algo de comer, por favor déjenlo en la puerta, es decir, ese tipo de socialidades, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que al tiempo que veíamos esos panoramas, también pudimos atestiguar, ¿no? El contrario escenario, que tenía que ver con todo ese tipo de subjetividad que mantenía cocinando en pandemia con productos pues muy refinados, ¿no? O que intentaba hablar desde la pandemia desde lo alimentario, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un momento en el que Anaí intentó hacer unas enfricoladas, ¿no? Entonces ese momento como que para mí como contrastaba mucho, ¿no? Con la experiencia que estaba viviendo la mayor parte de nosotras, de nosotros, desde la preocupación de lo que implicaba salir. O sea, yo recuerdo, y lo cuento a veces, de verdad lo reflexiono mucho, que yo no salía para nada, pero cuando tenía que salir a comprar alimentos, digamos, realmente salía preocupado, salía angustiado. O sea, no sé eh, en qué grado los medios de comunicación habían producido en mí una angustia, una así como ansiedad, ¿no? Por contagiarme, ¿no? Entonces recuerdo que salía como muy así a la defensiva, ¿no? Y salía como en momentos como extraños, ¿no? O sea, para mí como fue un momento muy raro las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Pero lo que quería decir era eso, que por una parte podíamos ver como la banalización o gourmetización de las cocinas a través de esa banalización que producían figuras públicas o diríamos en términos de la teoría política, formas de subjetividad o subjetivación, ¿no? Desde esta industria cultural que digamos contaban en pequeños episodios como lo que estaban cocinando, digamos, formas de sobrevivir a la pandemia en torno a esta supuesta angustia, ¿no? Porque justo Hank, ¿no? Que es parte de Tehuacán, ¿no? No sé, es interesante que siempre está burlándose de esta tipo de subjetividad whitexican que habla como desde el amaravillamiento, ¿no? De lo que implica muchas veces la vida, que para todas y todos podría ser la moneda común, pero que para algunos, pues que parecería no vivir en este país, pues suena algo como una normalidad, ¿no? Pero lo que quiero decir con ello es que vimos ese tipo de subjetividad, ¿no? Entonces, hablando en contextos de la industria cultural o de la ideología de la sociedad industrial avanzada, ¿qué otros tipos de subjetividad ustedes consideran germinaron en la pandemia y se produjeron como consecuencias para esta sociedad que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué nos deja la pandemia en términos de producción de subjetividades? Tengo otra a propósito, pero ahorita regreso. Ok, bueno, un segundo factor que se pudo ahora sí que canalizar en esta pandemia fue que las personas o en la sociedad común se comenzó a interiorizar más en lo que eran los productos tecnológicos, ¿no? De pasar a lo que era la etapa tradicional, ¿no? De la educación, en donde pues se asistía a clase y los profesores eran el centro de atención. Ahora, ¿qué pasa? Que durante esta pandemia el aula es tema de olvido. Una situación que pues la verdad, o sea, preocupó y llegó a desestabilizar lo que fue el sistema tanto social, educativo y en cierto término ahora sí que a beneficiar al sistema hegemónico. Porque por una parte, bueno, el gobierno pues lo que ha estado implementando son políticas de acción privada, con lo que varios sistemas se han ido abajo o varias instituciones han cerrado por la misma privatización de leyes, de recursos, que pues a simple vista se ha estado observando mucho. Y este tema de la utilización de la tecnología fue también un tema central en lo que fue la inteligencia social. ¿Por qué?
porque se supone que los alumnos ya no se metían tanto a las relaciones sociales entre maestros y alumnos, sino ya era todo, se comenzaba todo siempre por videollamadas, videoconferencias, que en primera los alumnos en algunas ocasiones no sabían utilizar, y en segunda, ¿por qué? Porque al ser un tema que se trastocó y que fue rotundo ahora sí que su presencia, no dio tiempo ni siquiera de sistematizar eso, de cómo se iba a trabajar en las aulas o por qué vías, sino que nada más se implementó el uso de la computadora, sesiones de Meet, y ahí es donde iban a estar trabajando los alumnos. En cuanto a este sistema el uso de tecnologías, también se pudo apreciar lo que fue la liquidez o el abaratamiento de lo que eran los servicios de cómputo. ¿Por qué? Porque se supone que no todas las familias contaban o cuentan con los recursos para instalar en internet, para tener un ordenador primordial en casa, ¿no? Que es la principal fuente de relación en este tiempo. Y se comenzó ahora sí que se comenzó a globalizar a ese término de la utilización de videollamadas, videomensajes, que se hizo toda una revolución de cambios en el sistema tecnológico, ya sea por videollamadas en WhatsApp, por teléfono, por Messenger. También tenemos las videollamadas a través de Zoom, de Meet, y entonces esos términos conllevaron a dos cosas: a que en una la sociedad se volviera, en este término, como lo diría Marcuse, unas personas unidimensionales, ¿no? Su pensamiento no iba más allá que estar vinculado a las redes de la comunicación. Ya no tanto se preocupaban por el exterior, sino que ya era el interior su centro de confort, ¿no? Por decirlo así. Ya no como lo planteaba hace unos instantes, ya no se tenía la seguridad de que se podría salir, ¿no? A salir a relacionarse una persona con otra, sino que ya todo el sistema iba escatimado, ya iba medido, de que luego se oían los altavoces que decía una persona por familia tiene que salir a las casas, no aglomeraciones, respetar sanas distancias, utilización de cubrebocas, gel antibacterial y sanitizante, que fueron lo único que se llevó esta campaña de COVID, ¿no? Muy bien, muy bien. Este es otro modelo de subjetivación, subjetividad, el que mencionas. ¿Algún otro modelo que hayan podido atestiguar, ¿no? Que pudiera alimentar esa industria cultural que hoy estamos atestiguando? Pues quizá el modelo educativo da para más, ¿no? Con el simple hecho de la nueva idealización que se creó como parte de la pandemia al momento de una evaluación, al momento de llegar a este sistema que se nombraba como en línea. Yo considero que desde ese punto se delimitó y se aisló a toda la población que no cumpliese con una característica establecida, como es el hecho de contar con un dispositivo. Desde ese momento se vislumbró que para el sistema en general, no solamente el educativo, el privilegio que porta una persona en esta sociedad, como en este caso la tecnología, tendría que ser aquello que lo diferenciaría, ¿no? Y algo que Márquez comenta en la lectura es cada vez como si de por sí el sistema capitalista es un ente que está en constante crecimiento y que es prácticamente que abarca todas las esferas y que nunca tiene un límite, con la pandemia todo eso pues volvió a hacerse presente y se intensificó. Más el punto de hablar sobre este sentido pues individualista, porque él también lo comenta en la lectura, ¿no? Que prácticamente los seres humanos que habitan en una comunidad se tornan
unidimensionales y con eso también aportan o apoyan más la postura individual sobre la colectividad, ¿no? Y aunado a eso, la pandemia, pues, que era lo que se nos indicaba, ¿no? El individuo sobre el colectivo, el simple hecho de que no te puedes reunir, no puedes ir a hacer eso, el otro. Entonces, eh, si la sociedad moderna, desde antes de la pandemia, se tornaba individualista, poco colaborativa, y no solo entre seres humanos, sino en la consideración de la naturaleza, de los animales, de otros elementos que componen al mundo, con la pandemia pues se vino a agudizar eso y es algo que afectó prácticamente a todos los sectores, no solamente a la sociedad, sino también a la educación. Ahora se hace más difícil que aquellas personas que pasaron de un grado a otro, de algún nivel a otro, y que pasaron 2 años sin socializar con ningún tipo de compañeros, maestros, de repente llegan a un salón de clases y son completamente pues callados, ¿no? Tímidos sin saber cómo volver a entablar esa relación. Entonces creo que la pandemia sirvió para eso, sirvió como para enfatizar un poco más en aquello que por tanto tiempo hemos estado luchando, ¿no? De dejar a un lado el individualismo para pues convertirnos en un colectivo que busque las mismas mejoras en quizá diferentes carencias que el Estado pues no es capaz de solventar. Así es, así es. Bueno, de igual forma, algo que me llama mucho la atención de todo esto, y ahorita que estaba pensando acerca de qué otra forma, otra subjetividad cultural nos ha dejado la pandemia, se me viene a la mente mucho la cuestión económica, la forma en la que se hace dinero, en la forma en la que se crea un ingreso, porque algo que mencionaba usted era la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica en tanto a la forma, bueno, al cómo se ve el dinero como el material o la forma para poder vivir, para poder subsanar ciertas necesidades, como lo es la comida, la educación, la salud, etcétera. Son cuestiones económicas que también cambiaron demasiado durante la pandemia y es evidencia también de la falta de oportunidades que hay dentro de México, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que se tenía una idea de hacer dinero era una cuestión no solamente de trabajo, ¿no? Sino era ya una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque pues normalmente la mayoría de familias mexicanas no es como que tuviera la oportunidad de ejercer un trabajo de forma en alguna empresa, de alguna forma correcta, sino que pues se tiene como por instancia de que si no acabas la secundaria, la primaria o lo que sea, cualquier grado de estudios, pues quien te puede acoger de manera laboral pues es una maquiladora, ¿no? Una maquiladora o un empleo que quizá subsane tu necesidad de capital económico. Y todo esto pues evidentemente ha ido cambiando durante la pandemia. ¿Por qué? Porque pues eh, al inicio de la pandemia muchos establecimientos privados, públicos, de trabajo se vieron afectados. Todo esto pues muchas empresas cerraron, muchas empresas internacionales cerraron sus industrias aquí en México. La cuestión digamos que se pausó la inversión extranjera en México, bueno, en todo el mundo más bien. Pero pues esto afectó de cierta manera la manera en la que se hace dinero. ¿Por qué? Porque muchas personas tuvieron que crear nuevas medidas de cómo pues crear un ingreso, ¿no? Para esto, eh, al comienzo, el primer año de la pandemia, hubo una afectación en las pymes bueno, se cerraron en aproximadamente 1.100.000 pymes en México, lo que
evidenció no solamente la falta de trabajo, sino la carencia que había, la falta de oportunidades, el rezago económico que había también. Y todo esto de alguna manera afectó tanto a la economía mexicana como a la cuestión social en México. Creo que es importante tocar este tema porque a pesar de que fue una adversidad y a pesar de que el Estado no supo cómo trabajar o cómo solucionar esos problemas, muchas personas tuvieron la oportunidad de emprender su propio negocio, de crear la manera en la que se hacía su dinero y de alguna manera esa falta de inversión que había por parte de la cuestión extranjera, pues en México ahorita es lo que está tomando más fuerza, la cuestión informal laboral en México. Todo esto es todo esto es un cúmulo de personas que para generar dinero tuvieron que crear sus negocios, que muchos negocios cerraron por cuestiones obvias, pero que también muchas personas tuvieron la capacidad de emprender, crear una nueva forma de hacer dinero, crear una nueva forma de quizá relacionarse con cuestiones vía internet. Creo que aquí ahorita se me viene mucho a la mente esa frase que se hizo muy popular durante la pandemia, ¿no? De las nenis. Creo que, aunque suena un poco chistoso, se hizo muy popular, pero fue una medida de adaptación de las personas, en este caso de las chicas que hacían o vendían productos mediante Facebook, Instagram o cualquier otra red social, y que de cierta manera citaban a sus clientas en un punto, el famoso punto medio, y como que de esa manera como que se generaba una nueva oportunidad de hacer dinero, ¿no? Es una nueva forma de emprender y todo esto quizá de una manera informal, que no está regulada ante un sistema estatal, pero que de cierta manera está funcionando y está generando ingresos tanto al país como ingresos a las familias mexicanas. Creo que es importante mencionar esto, ya que en cuestiones culturales, como lo menciono, se ha comenzado a llevar de manera diferente la manera en la que se elabora aquí en México. Excelente, es otro modelo de subjetividad, sin duda. Em, Bueno, parece que vamos a tener problemas técnicos en unos minutos en torno a la pérdida de capacidad energética para poder condensar la información que estamos generando. Entonces, traducido en otras palabras, nos vamos a quedar sin batería. Entonces, bueno, ha sido una primera experiencia de este seminario que, como les comentaba, la próxima semana ya va a contar seguramente con otro compañero al menos, docente y estudiante, y esperemos en algún momento, como es un seminario abierto, completamente libre, público y democrático en el mejor sentido de la palabra, pues esperemos que en este espacio tan bello del Complejo Regional Sur puedan acompañarnos, compañeras y compañeros de un espectro más amplio, social, comunitario, económico, popular. Entonces en algún momento siempre estas sesiones serán invitaciones a construir esos puentes de diálogo. Y bueno, solo por ese tema vamos a parar en esta primera sesión el registro y agradecerles mucho la atención, que tomen en cuenta este conversatorio y este seminario dentro de su tiempo de aprendizajes, dentro del diálogo y la conversación que hemos estado construyendo, y que sea la primera sesión de múltiples sesiones que nos permitan seguir abordando algunos teóricas, compañeras y compañeros de la militancia, del espectro académico y más allá de él, para seguir nutriendo nuestras clases y nuestras inquietudes dentro de lo que implica el pensamiento universitario, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas y a todos, y bueno, no sé si quieran despedirse cada uno de ustedes de la sesión y después de eso podríamos cerrar. Ah, este, bueno, yo por mi parte les doy una cordial bienvenida para que se profundice en el tema de ahora sí de
de esta Marcuse y el hombre de unidimensional. Marcuse y el hombre unidimensional para ahora sí que abordar los diferentes aspectos de los diferentes temas y para dar una reflexión, ¿no? De qué es lo que podemos o cómo podemos ayudar en esta pandemia para que pase mejor y más rápido. Muchas gracias, colega. Gracias también por el espacio, por las ganas de hacer algo nuevo y por tratar de compartir información y pensamientos, ideas que quizá que alguna otra persona pueda tratar de configurar a su manera. Esto siempre es un buen ejercicio tanto para debatir como para aprender todos los días. Muchas gracias y esperamos contar con su apoyo para la siguiente sesión. Sí, claro, creo que es importante también tener en cuenta este tipo de actividades. Primero que nada, pues agradecer al profesor que se presta para hacer este tipo de actividades muy importante para la creación de contenido, tanto para nosotros como para el público en general. Creo que la primera sesión ha sido muy buena, muy interesante. Abre nuevas perspectivas de cómo vemos la pandemia, bueno, en este caso la pandemia, pero es una manera muy nueva, muy divertida y pues me ha gustado participar. Pues muchas gracias, colegas, compañeras y compañeros en el Valle de Tehuacán y Allende y nuestras fronteras. Bienvenidos y nos vemos en la próxima sesión el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde para que ellos que estén en la sobremesa es un momento ideal para escucharnos y pues muchas gracias a todas y a todos y por ahora terminamos esta sesión.